Hoy quiero hablarles de la arma poderosa, ¿verdad? La poderosa arma del creyente. Yo sé que usted se la sabe. Este día, lunes pasado, este lunes de la semana esta que terminamos, estábamos hablando ahí con los hermanos del discipulado, de que Dios nos habla, ¿sí? ¿Cuántos saben que Dios nos habla? Amén. Pero fíjense, cuando hablamos de que Dios nos habla, tenemos que ir a hablar de la palabra de Dios, de la Biblia. Pero cuando vamos a eso, a veces como que lo sentimos un poquito, hay que decirle, algo muy liviano, algo que, bueno, así es la palabra, ¿verdad? Y como que ya no le ponemos importancia y no queremos de nuevo que nos hablen, que tenemos que leer la palabra, leer la Biblia, de tomarla en cuenta, ¿verdad? En nuestra vida. Pero yo quiero decirle que la Biblia no es solamente para leerla nada más, ¿sí? O sea, no le estoy diciendo que no la lea, si hemos estado diciendo lea la Biblia, lea la palabra, léala siempre, léala, ábrala, ¿verdad? Leámosla, sino que el interés es que podamos aprenderla, pero porque podamos aplicarla a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Y estoy seguro que esto específicamente nos habla de esto, y el apóstol Pablo pues está queriendo hablarnos de esto específicamente cuando ahí en Efesios 6 versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación. Pero esta segunda parte dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí no la está presentando únicamente como un libro para que la podamos leer únicamente, que el apóstol Pablo pues nos habla ampliamente de lo que es la palabra de Dios, pero aquí nos está hablando de esta parte que es como una espada, o que es la espada del Espíritu. Usted sabe que una espada es para defenderse, incluso si la vemos literalmente, es para hacer daño, es para matar al contrincante. Cuando aquellos se enfrentaban, ¿verdad? En las batallas con espadas, no crea usted que era para saludar al otro, no, era para enterrársela, pues, ¿verdad? ¿Sí? Y si lo quiere usted ver así muy sangriento el día de hoy, hay niños aquí, tápenle los oídos, ¿verdad? David le quitó la cabeza a Goliat, ¿sí? O sea, esto es algo sangriento, algo feo, pues, ¿verdad? Y de eso trata cuando hablamos también de la palabra de Dios. O sea, es de ir de una manera violenta, si usted quiere, en contra de nuestros enemigos y en contra de las circunstancias que enfrentamos todos los días, ¿sí? Sé que todos los días nos enfrentamos con situaciones en nuestra vida. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, él está proponiendo entonces de la batalla al cual el creyente se enfrenta. Y entonces hay un armamento, hay una armadura que hay que ponernos todos los días para protegernos, pero luego dice que hay que tomar el yelmo, tomad la espada del Espíritu. Eso entonces debe estar en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el arma más poderosa que tenemos como creyentes, como cristianos, es la palabra de Dios. Pero vamos a aplicarla en contra de las circunstancias. ¿Sabe que a mí me llama la atención, haciendo un poquito de relación del tiempo antiguo con lo que la palabra del Señor nos menciona en el Nuevo Testamento? Lo que grita el ejército de Gedeón. Jueces capítulo 7 versículo 20 dice: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y que quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban. Dice: y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón.
Es que hay una palabra que Dios ha dado, hay una palabra que Dios ha puesto en sus siervos, pero hay una palabra que todos vamos a gritar y que todos vamos a hablar, y que es esa misma palabra. O sea, lo que Dios ha dado está puesto en usted. Y fíjese que con eso vencieron ellos. Quebraron los cántaros, tomaron las teas, gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Y qué pasó? Dice que el ejército enemigo se alborotaron todos al escuchar aquel estruendo, aquellos gritos, y dice que ellos utilizaron su propia espada en contra de sus mismos, de sus mismos hermanos, hablemoslo de esa manera. Y todos empezaron a matar entre ellos con su propia espada. Esta es un arma poderosa que Dios nos ha dado, que vamos a utilizar en contra de nuestras circunstancias, que vamos a utilizarlo en el momento que el enemigo venga en contra de nosotros. Debemos de saber, por supuesto, los momentos. Por eso la palabra de Dios se convierte en algo tan poderoso en su vida. Pero esto es cuando usted y yo la creemos, pero cuando también la hablamos. Y tenemos algunos ejemplos de cuando, por ejemplo, Jesús utilizó la palabra. Tenemos algunos ejemplos, incluso que le voy a hablar, de cómo el enemigo también utiliza la palabra y a veces la utiliza en nuestra contra. Entonces, la palabra debe ser para el momento correcto y y tiene que ser la palabra también correcta. Y esto tiene mucho beneficio para nuestra vida. Entonces quiero entrar en algunos detalles y quiero dejarle por lo menos 3 pensamientos el día de hoy cuando hablamos de la poderosa arma del creyente. Y es que para que la palabra de Dios sea un arma poderosa debemos de ponerle mucha atención, porque cuando no entendemos lo que Dios dice para nosotros, ¿sabe? El enemigo lo utiliza siempre en nuestra contra, y de eso tenemos que tener cuidado. Si no le ponemos atención a la palabra, el enemigo lo va a utilizar en nuestra contra. Fue lo que le pasó a Adán y a Eva, especialmente a Eva, ¿verdad? No para echarle la culpa el día de hoy a ella, pero si usted lee conmigo Génesis capítulo 3, desde el versículo 1, yo quiero que usted lea conmigo el día de hoy. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice: y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: mire, él estaba tomando la palabra que Dios había dicho, pero no la estaba tomando bien, por supuesto. Y dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Tenga cuidado con lo que usted escucha de cualquier persona. Sí, porque puede ser el enemigo hablando a su vida. Con que Dios le ha dicho, ¿verdad? Pero Satanás dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esto era mentira. Dios les había dado todos los árboles del huerto a Adán y a Eva. Dios les había dado para que ellos pudieran disfrutar de todo lo que Dios había hecho para ellos. Les había dicho, y si usted quiere, les había prohibido no tocar 2 árboles únicamente. Pero Satanás dice: con que Dios ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: bueno, sabía, ¿verdad? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él. Ella también no sabía mucho, porque dijo: ni le tocaréis. Dios no dijo que no lo tocaran. Ellos no debían de comer del árbol. Dice entonces: para
que no muráis. Ella completa lo que Dios les había dicho. Y eso está bien. Pero entonces Satanás dice, versículo, vamos a ver dónde voy, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. O sea, lo que es pecado, mi querido hermano, es pecado. Y si Dios ha dicho que no se toca, no se toca, no se hace. Porque Satanás siempre viene y dice: no tengan problema. Mentira, esto no trae ningún problema. Si ustedes pueden tener 3 mujeres, ¿verdad? Porque el que no tiene 7 mujeres no puede ser hijo de Dios, ¿verdad? ¿Sí? No hay problema. Si esto solamente es un desliz, ¿verdad? Esto solo va a ser una sola vez. No hay ningún problema. Y a veces el enemigo viene y trae mentiras. Es más, el enemigo muchas veces dice: no, si luego te reconcilias, no hay problema. Además, los hermanos de Iglesia Lirio de los Valles son muy buenos. ¿Cuántos dicen amén? Si ellos no dicen nada, no tengas pena. ¿Sí? Y sí es cierto, ¿verdad? Aquí todos apreciamos a todos, porque somos una iglesia en la que no toleramos el pecado y amamos a todos, a los pecadores como el Señor, pero sí queremos que todos cambiemos. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es lo que el Señor quiere. ¿Sí? Pero entonces, la serpiente dice: no van a morir. Mire cómo está desacreditando a la palabra. Porque le estoy hablando, recuerda. Cuando no entendemos lo que Dios dice para nosotros, el enemigo lo utiliza en nuestra contra. No moriréis, no, el pecado es pecado. Esa es palabra que yo voy a utilizar en contra del pecado. Pero mire, el enemigo está tomando todo esto y lo está utilizando en contra de la mujer. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es cierto. Ellos no iban a morir en el instante. Físicamente, pues el Señor, usted sabe, les da sentencia. Ellos cortaron su relación con Dios. Este es un tipo de muerte, la muerte espiritual. Sí murieron espiritualmente, porque de ahí en adelante todos dicen que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Cristo, porque hasta ahí es cuando el Señor viene y nos resucita, pues, ¿verdad? Y ahora tenemos vida con Él. Entonces vea, todo eso pasó en ese momento. Adán y Eva tenían vida, ellos eran prácticamente eternos, pues había eternidad en ellos. Pero Satanás vino y los engañó prácticamente, ¿verdad? Que este es el otro aspecto, el otro punto. Entonces, mire, Satanás le dice: no van a morir, ustedes serán como Dios, ustedes van a saber el bien y el mal, claro. Pero lo que no le dijo Satanás es que iban a quedar inclinados a hacer el mal. La mujer tuvo que haber sabido que lo que Dios les había dado como principio, que era su palabra, tuvo que haberla utilizado en contra de la serpiente, en contra del enemigo, en contra de esa palabra que él estaba dando, que esta serpiente le estaba dando. Si sabemos la palabra, la vamos a poder utilizar de buena manera. Alguien que utilizó la palabra fue David. Me gusta mucho ese relato. Creo que no lo sabemos muy bien. David utiliza muy bien la palabra. ¿Recuerda usted que el capítulo 17, 1 Samuel capítulo 17, cuando viene este Goliat en contra del ejército, versículo 8, primera de Samuel 17, versículo 8 dice: y se paró y dio voces, está hablando de Goliat, a los escuadrones de Israel diciéndoles:
Mire, esta es palabra de Satanás. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escuche, los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron, y dice, tuvieron gran miedo. Esto es lo que provoca la palabra del enemigo cuando se le pone atención. Pero cuando David escucha estas palabras, él dice cosas que los otros se ponen a temblar y tienen miedo. Pero mire, cuando David ya llegó, versículo 23, cuando David ya está ahí para ver a sus hermanos, el versículo 23 dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Mire, palabras correctas. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Es que Goliat decía: los hombres de Saúl. Pero David dice: los escuadrones del Dios viviente. Y esto, si usted sigue leyendo la historia, que es muy bonita, me gusta, usted lea la historia, usted se da cuenta que después, cuando David va a enfrentar a Goliat, hay una guerra de palabras, como lo llama un pastor. Tú vienes a mí con palos, le dice. Y David dice: tú vienes a mí con lanza, con jabalina. Y luego dice que lo va a derrotar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Palabras correctas. Para derrotar al enemigo, utilice la palabra en el momento correcto. Y no se deje intimidar por el enemigo, porque seguramente usted va a escuchar voces, usted va a escuchar palabras de parte de otras personas. Pero recuérdese, nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿verdad? Usted va a escuchar incluso insultos, usted va a escuchar palabras de temor a través de otras personas, desánimos, muchas cosas usted va a poder escuchar. Pero usted tiene que saber la palabra para poder echar fuera todo aquello que venga en cualquier momento y que quiera traer, recuerde, dardos del enemigo incluso a su mente. Sea como David, no sea como Eva. Ella le puso atención entonces al enemigo, a las palabras que el enemigo le estaba trayendo. Le puso la atención y cayó en la trampa que el enemigo le puso. Ella comió del fruto, le dio a Adán, y usted sabe la historia. Hay que entender la palabra que Dios dice para nuestra vida, que regularmente es para ser vencedores y para ser victoriosos en Él, no para ser destruidos, no para caer en el pecado, sino es para vivir cada vez en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Voy a seguir. Cuando no aprendemos la palabra, el enemigo la utiliza para engañarnos. El enemigo lo que quiere es engañarnos y mantenernos engañados. ¿Cuánta gente se mantiene ahora engañada por el enemigo?
Hay gente bajo el engaño de Satanás. No se deje engañar por el enemigo. Lea la palabra. Deje que la palabra invada su mente, su corazón. Deje que la palabra invada su vida, mi hermano, mi hermana. No se deje engañar por el enemigo. Hay gente que vive bajo temor. Está bien, pues abra el Salmo 91 pues en su cama, sí, pero mínimo léala, háblela. Hoy leímos aquí el Salmo 91 aparte. Hablémosla. No, si el enemigo va a llegar a ver a su cabecera, va a decir, ay, sí, el Salmo 91, ¿verdad? No va a decir, uy, qué miedo. No. Puede decir qué miedo cuando usted la empiece a hablar. Cuando usted diga, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí sí. Y que usted diga, yo habito bajo el abrigo del Altísimo, moro bajo la sombra del Omnipotente. Ahí sí va a decir, uy, el enemigo. Claro. Sí, ahí sí va a tener que salir. Ahí sí va a tener que huir. Si lo está molestando, pues, ¿verdad? Si usted siente miedos, eso es lo que usted tiene que hacer. No, si siente miedo, dejar el Salmo 91 ahí. No, eso no va a suceder. Nada. Pero hay que aprender la palabra del Señor, mis hermanos, para no dejarnos engañar. Adán y Eva cayeron en el engaño del enemigo, comieron el fruto y sucedió lo que usted ya sabe. Ahora, mi querido hermano, seamos, mi hermano, mi hermana, seamos entonces para aprender la palabra y poder utilizarla como fueron los hermanos de Berea. Hechos capítulo 17. Versículos 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Fíjese, hay actitudes de cómo debemos de recibir la palabra en nuestro corazón. Cada vez que venga usted a la casa de Dios, venga con ese corazón abierto para recibir la palabra. Llévese la palabra del Señor. A eso venimos a este lugar, a llevarnos una palabra. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. Esto es, estudiando las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos hermanos recibían con toda gratitud la palabra que les hablaban los apóstoles, pero ellos luego iban a su casa, se llevaban esa palabra, abrían las Escrituras de nuevo y entonces ellos decían, vamos a ver si es así la palabra. Y ellos empezaban de nuevo a repasar lo que ellos habían recibido. Yo espero que el día de hoy usted se lleve algo y que vaya y lo escudriñe y siga usted interesándose en la palabra de Dios. Solamente así el enemigo nunca nos va a engañar. Muchos caen en el engaño cuando llegan y le tocan a su puerta, ¿verdad? Algunas personas y le dicen, mire, esta es la verdad. Y dicen, qué bueno, sí, qué excelente, pase adelante, enséñeme más, ¿verdad? Es que ahí en Lirio les Valles me están engañando. Sea usted de las personas que están seguras de que tienen la verdad en su corazón, porque aman la palabra, porque la estudian, porque la escudriñan. ¿Cuántos dicen amén? Están conmigo, sí, están conmigo, ¿verdad? O hago lo de el sacerdote Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Esto es para investigar cada vez más la palabra y para cumplirla. Si se estudia la palabra, si se lee la palabra, es para aplicarla, es para cumplirla. Y luego
para Esdras era enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Es que usted y yo debemos ser parte de esa gente que estudia la palabra, pero que también quiere enseñarla, que también quiere guiar a otros, que quiere iluminar el corazón de otras personas. Esdras, el sacerdote, él quería enseñar la palabra, los decretos del Señor, explicar la palabra del Señor. Y por último, porque el tiempo está avanzando, cuando no aprendemos la palabra de Dios, fácilmente recibimos la palabra de Satanás. Mire, esto sí, me enchina la piel a mí, ¿sí? Recibir la palabra de Dios es una cosa, recibir la palabra de Satanás es otra. ¿Y Satanás tiene palabra? Claro que tiene palabra. La palabra de engaño, la palabra de Satanás. Ahora aquí es donde tenemos que elegir entonces, ¿qué es lo que nos llevamos? Si no aprende la palabra de Dios, seguramente aprende la palabra que Satanás trae. Cuando Satanás le dice a Eva, no morirán, así que, y mire, serán como dioses. ¡Wow! Esto es para alcanzar la sabiduría, dijo ella. Esa es la palabra de Satanás. La palabra de Satanás es una palabra de temor. Allá estaba todo el pueblo de Israel, el ejército de Israel, temblando. Así estuvieron por 40 días, viviendo bajo la palabra de aquel paladín, de aquel campeón, dice la Biblia, que se presentaba ante ellos y generaba temor. Y ahí estaban temblando. Algunos de esos días, el pueblo, el ejército de Israel tomaba ánimo y decían, hoy sí. Y todos iban y se presentaban de nuevo ahí al frente de batalla. Y cuando veían que salía de nuevo aquel Goliat y hablaba las mismas palabras, ellos empezaban a temblar de nuevo. Vivir bajo la palabra de Satanás es vivir bajo el temor. Es vivir bajo el engaño. Es estar siendo preso de nuestras circunstancias. David recibió la palabra de Dios cuando él le dice a ese incircunciso y lo trata como tal, ¿verdad? Porque el enemigo hay que tratarlo como es, enemigo de nuestra alma, Satanás, diablo, engañador, ¿verdad? Así como se presenta. Y dice, este incircunciso que ha venido a desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Ahora, mire, ahí es donde yo le digo que la palabra de Dios nos da la posición que nos corresponde, pero que la palabra de Satanás nos saca de nuestro lugar, nos saca de nuestra posición en Dios. No, hombre, si la palabra de Satanás sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén, la palabra de Satanás sacó a Adán y Eva de la posición espiritual donde ellos estaban. Sí. La palabra de Dios nos da nuestra posición en Él como hijos de Él. Por eso no hay engaño, por eso no hay temor cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra vida y el enemigo no puede entonces en contra de nosotros. No, si no se trata entonces solamente de recitarle al enemigo entonces, ¿verdad? El Salmo 91, para que se vaya de nuestra casa. No se trata solo de eso. Se trata de que la palabra completa de Dios esté en nuestra vida, de la autoridad de Dios esté en nuestra vida.
Jesús, cuando enfrentó al enemigo en el desierto, Él le dijo siempre, le dijo, escrito está. San Mateo capítulo 4, versículo 1 dice: y entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire, Satanás de inicio no entra con la palabra aquí con Jesús, sino entra a través de la circunstancia, porque Jesús tuvo hambre, era algo natural, porque eran 40 días, 40 noches sin haber comido. Y entonces ahora viene y lo tienta, pero Jesús dice: no te equivoques, no solo de esta comida vivimos nosotros, vivimos del Espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, le dice. Dijo Satanás, y con la palabra me has resuelto, ¿verdad? Me has respondido. Entonces Satanás dice: pero también está escrito, ¿verdad? Mire lo que le dice en la otra tentación. Bueno, le leo el versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Mire, empieza a propiciar lugares y a buscar lugares donde lo iba a tentar ya con la palabra. Dice, entonces, versículo 4, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Ahora sí le dice, porque escrito está, le dice Satanás: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero como siempre, Satanás está utilizando su palabra, no la palabra de Dios, porque no está diciendo que es en el camino de Él, en el camino de Dios, donde Él lo va a guardar. Además, como no era la palabra de Dios, Jesús no estaba obligado a obedecer esa palabra. Entonces Jesús, como Él sabe la palabra, Jesús le dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, le dice. Ya me estás tentando, le dice: si yo soy tu Dios, yo soy tu Señor. Estás tratando de hacer que me equivoque, le dijo, pero no lo vas a lograr. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús le dice: ¿no ha cambiado la situación? Sigo siendo tu Señor, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Mire, cuando nosotros tenemos la palabra del Señor en nuestro corazón, el enemigo no puede en contra de nosotros. A veces trata con enfermedad, a veces trata con escasez, a veces trata con situaciones complicadas en nuestra vida y que viene a traer y viene a poner. Pero cuando usted dice: la palabra del Señor dice esto, la palabra del Señor lo dice de esta manera, el enemigo no puede en contra de nosotros. Si quiere traer engaño y no puede, y quiere traer situaciones a nuestra vida y no puede, nunca va a poder cuando verdaderamente tomamos la espada del Espíritu en nuestras manos. Así que yo le invito a que usted la tome en su vida, en su corazón, y que pueda estar preparado para cualquier momento que el enemigo traiga y quiera destruir su vida, su familia, su matrimonio. Póngase de pie, por favor. Cuando se presente la tristeza a su vida, el Salmo 61:3 dice:
a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria de Dios suya. El Salmo 35 dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Cuando se presente la desesperación por las situaciones que tal vez usted ha vivido en su vida, o por cosas que posiblemente no cambian, y llega ese momento de desesperación, el Salmo 42 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando se presenta el dolor a su vida, dice Isaías 53:3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Cuando se presenta el fracaso en nuestra vida, porque muchas veces pasa de que hay fracasos en los cuales pasamos. Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si hay temor en su vida, pues ese mismo versículo dice: no temas, porque yo estoy contigo. Y si Él es por nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? Si a veces la culpa del pecado no lo deja, porque seguramente hemos pecado. Pero si usted siente culpa, porque el enemigo siempre se va a aparecer para poder señalarlos. El Salmo 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si hay enfermedad, por su llaga fuimos nosotros curados. Cierre sus ojos. Podríamos hablar de muchos pasajes de la palabra, pero esa es la arma más poderosa del creyente, la palabra de Dios. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, Él está allí para ayudarnos, para sostenernos, para libertarnos, para animarnos, para darnos la fuerza que necesitamos en todo momento. Ahí está su palabra. Mire qué beneficio es estudiar la palabra del Señor. Qué beneficio trae leerla todos los días. Ese arma no puede estar fuera de un creyente. No puede estar exenta en la vida del creyente. Debemos de tenerla siempre presente. Algo que encontré aquí, por supuesto no es palabra de Dios, es un comentario únicamente. Pero al respecto de este pasaje de Efesios 6, alguien dice: no se pelea en chancletas espirituales. No se entra al campo de batalla con solo el casco del domingo, ni con la espada de la emoción. Hay creyentes que salen a enfrentar sus demonios con media armadura y luego se preguntan por qué caen en el primer ataque. Dios no le dio opciones para vestir a medias. Él nos dio instrucciones. Cada pieza en nuestra vida cumple una función, porque esa armadura Él no la da porque el cinturón de la verdad nos mantiene siempre firmes, la coraza protege nuestro corazón, el calzado del evangelio nos da
la estabilidad que necesitamos. El escudo de la fe apaga todos los dardos del maligno. El casco de salvación cubre nuestra mente. La espada del Espíritu nos da ofensiva. Si utilizamos una sola parte, el enemigo atacará donde estamos descubiertos. Cuando el enemigo ve que no tenemos la armadura completa, él ataca. Si no tenemos el escudo, seguramente vamos a ser presa blanca del enemigo, presa fácil del enemigo. Vamos a ser blanco del enemigo. Él nos dio una armadura para que la utilicemos. Y hay que buscarla todos los días. Hay que estar preparados todos los días. Hay que tomar la espada del Espíritu todos los días. Ayúdanos, Señor, cada día a estar cerca de ti y a buscar tu palabra, a leerla, a tenerla en nuestro corazón, a estudiarla. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos cada día, Señor, en esta lucha que tenemos y que vamos a ganar cada día en tu nombre, Señor. Gracias te doy con todo el corazón por esta palabra. Bendigo a tu pueblo. Yo te pido, Señor, que los guardes, que los protejas cada día, Señor. Esta semana, Señor, estamos en tus manos. Bendigo, Señor, cada matrimonio. Guárdalos, cúbrelos con tu mano de poder. Cada familia está en tus manos. En el nombre de Jesús, por tu palabra lo declaramos. Gracias, gracias, gracias por tu pueblo. Gracias por tu iglesia. Gracias.